playing ping pong when we ought to be working. Here's our ball volleying back and forth, one free ball, plus one net, courtesy of the local CATV station. Here's my partner Bill, and we're going to play ping pong for you in a minute, but before we do, I'd like to show you the controls that we're using, which are part of the plug-in module, the ping pong plug-in module, gaming plug-in module of the all-purpose box we talked about earlier. There is a horizontal knob here, as you can see, which, when I twiddle it, moves my paddle from left to right. There's a vertical control, which moves my paddle up and down. Finally, there's an English knob, which allows me to put curves on the ball, control the vertical position of the ball as it leaves my paddle. Whenever I intercept the ball, if I don't miss it, and bat it back at my opponent, I have control over the ball's vertical position, and that's what the English knob is for. And watch me fake him out in a minute. There's another control here, a serve knob, which puts the ball into play, serves it from my side if it's out of play, on my position, if it should go out of play. In Bill's position, he's got the same kind of a button right here. He pushes it, and the ball comes in from that side. Ready? It's on your side. It's on my side? Okay, let's go. Let me move away from the net a bit. Here we go. A 1, a 2, a 3, and down I go. And up I go, and down I go. Now watch me fake him up. I didn't do it. I did it this time. Okay. Whoops. 1, 2, 1. You want to score, Bill? Sure. Well, okay, 1-0. Here we go. Up, and down, and up. He's getting tricky. Missed it. 1 up. Keep it on the table, Bear. Here we go. Fake you out again. 2-1. We'll play up to 5. Huh? Good show. Get closer to the net. Make it a little faster. Up. 2 up. Missed it again. 3-2. I guess that makes it count of 5. Huh? Okay. Who else would like to play? Why don't you come on and play the game against my evil partner here? We just faked me out again. Al principio en juegos como Pong o Breakout, la narrativa era externa al propio videojuego. Las evidencias narrativas solo estaban disponibles a través del contexto externo del juego. La ilustración en la recreativa de un preso escapando de la cárcel en el caso de Breakout, o simplemente el nombre como índice de que el juego intenta simular una actividad deportiva, como en el caso de Pong, además de la incapacidad que existía entonces para representar gráficamente estas situaciones. Los juegos siempre se basaban en mecánicas de repetición, que requerían rapidez y destreza en los movimientos. Estas limitaciones técnicas siempre están acompañadas de la representación gráfica también, que influye en la narrativa interna que ofrecían estos juegos, que prácticamente podríamos decir que era inexistente. Aunque se ofrecían argumentos fuera del propio juego, de asociación con determinados deportes o situaciones, su conexión con el universo narrativo se limitaba simplemente a eso. Las interfaces de control de estos juegos seguían la lógica de los juegos de interior y electromecánicos. Había botones con 2 posiciones, encendido, apagado o diales giratorios analógicos. Estos mandos limitaban nuestra respuesta a un control binario, al sí y al no. Incluso cuando los diales se accionaban mediante potenciómetros de naturaleza analógica,
la respuesta obtenida era siempre direccional y también binaria, arriba o abajo, en el caso de Pong. Esta limitación en el control del juego era suficiente para la jugabilidad propuesta, pero su limitación en cuanto a las posibilidades de decisión lo hacía insuficiente para la interacción en un universo narrativo. La procedimentalidad aquí es una recapitulación de la proceduralidad. Volvemos a temas del vídeo anterior, o sea, de la escritura. Y aquí la ausencia de narrativa no exigía una forma de control más compleja, porque el árbol de decisiones del juego también era limitado. Jugar un partido de tenis de mesa puede proporcionar una bella propuesta narrativa, pero al limitar el juego a un aspecto determinado, en el caso de botar una pelota, también se limita la exigencia de los controles. No hay una narrativa que cumplir en el juego, sino una narrativa que surge según las acciones del jugador en el juego, definida por la estructura formal del juego. Las interfaces físicas de juegos como Pong solo permiten este tipo de narrativas que podríamos llamar estructurales. El desarrollo de la tecnología de los videojuegos ha traído nuevos temas y un nuevo tipo de control. El joystick, la palanca de control. Su aparición en los videojuegos se produjo con el lanzamiento de Tank, de Key Games, y se basó en los controles de un tanque de guerra real. A pesar de que los controles, al tener cada uno apenas 2 posiciones, la combinación del movimiento de los dos ofrecía al sistema 4 posibilidades de decisión: parar, avanzar, mover a la izquierda y mover a la derecha. El juego Tank no ofrecía mucho en términos de narrativa, pero poco después se lanzaron controles que ofrecían más posiciones de control, aún utilizando la misma interfaz basada en la palanca, lo que se conoce como joystick. La palanca de control del juego Tank evolucionó hasta convertirse en el conocido joystick BCS de Atari, que popularizó este tipo de interfaz en las consolas de videojuegos. Su joystick de 8 posiciones digitales, más un pulsador, hacían posible el movimiento por todo el espacio cartesiano de la pantalla, aumentando así el árbol de decisiones del jugador y dando pie a la aparición de juegos como Adventure, de Atari también, donde controlar al personaje en la pantalla de forma libre entre comillas, dentro del espacio bidimensional asociado siempre a la evolución del videojuego, ha aportado las primarias narrativas escrituradas dentro del videojuego. La mayor crítica ha sido la falta de precisión de los comandos, ya que la ergonomía no es el punto fuerte de esta interfaz. O sea, podríamos decir que tendríamos una tendinitis aguda jugando. Hay que hacer una excepción con el mando de los salones recreativos de la época también, que a pesar de contar con palancas de 8 posiciones ofrecía un mejor agarre y ergonomía y una mayor precisión en los movimientos. Los mandos de 8 posiciones, como el joystick del Atari VCS, se convirtieron en estándar y la evolución natural llegó de la mano de Gunpei Yokoi, en la japonesa Nintendo, por supuesto. Al proponer una consola de videojuego que pudiera transportarse, tuvo que desarrollar una versión reducida de esta interfaz de 8 posiciones, que funcionara únicamente con el uso de aletas, crucetas en realidad. Su creación fue el llamado D-Pad, que al igual que el mando del Atari VCS tenía 8 posiciones, pero al accionarse con el pulgar era más preciso y permitía movimientos más sutiles. Su creación se lanzó en la serie Game & Watch de Nintendo y desde entonces se convirtió en el estándar de las consolas que le siguieron los 80, Game Boy Advance, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la precisión y comodidad que proporcionaba el control direccional de Yokoi abrió las puertas a una nueva gama de juegos que exigían más tiempo del jugador. Los controles hasta entonces no eran ergonómicamente cómodos y la fatiga generada tampoco permitía largos periodos de juego. Los diseñadores que entonces tenían en sus manos una mejor tecnología de representación, como la tecnología del bitmapping, y más colores en las pantallas, y aún más memoria que permitía programas de juego mucho más grandes, podían empezar a proponer narrativas internas más allá de las proposiciones y el contexto externos de las mismas. El primero en explorarla a fondo en este universo fue Shigeru Miyamoto, diseñador de juegos de Nintendo, que decidió desarrollar su Donkey Kong en formato de narración escriturada, y creyendo que los videojuegos podían contar una historia, hizo que esta narrativa fuera interna al juego. Aquí radica el giro pragmático y la herida narcisista que expulsará al jugador casual. Volviendo a Miyamoto, basó su concepto de juego en una mezcla de narrativas,
podríamos decir King Kong y Popeye en una licuadora, y desarrolló la personalidad de sus personajes de modo que quedara confirmada por su acción en el juego. El héroe Jumpman, que pasó a llamarse Mario al llegar a Estados Unidos, como su propio nombre indica, debía poder saltar para superar obstáculos y desplazarse en todas direcciones. Y en este sentido, el mando de 8 posiciones, más el botón de acción de las recreativas, era esencial para que la cantidad de opciones respaldara la personalidad de Jumpman. Los personajes, con nombre y personalidad, empezaron a aparecer a principios de los años 80, cuando los diseñadores de videojuegos exploraron el control de 8 posiciones en todo su potencial, combinándolo con 1 o más botones de acción. La complejidad e interiorización de las narrativas solo podía darse en un entorno que llevara esta complejidad a su interfaz física, puramente física. El siguiente paso en el incremento de la sofisticación y complejidad de los controles se produjo en la evolución de los videojuegos con la introducción de los espacios navegables en 3 dimensiones, un concepto que surgió con el lanzamiento de los videojuegos de 32 bits a principios de la década de los 90. La exploración de este espacio fue posible gracias a la adición de un eje Z, que requería un tipo de interfaz física más adecuada a la libertad de un movimiento en 360 grados. Una vez más, esta evolución fue introducida por Nintendo, o reintroducida, ya que se trató de una tecnología conocidamente empleada, pero incipiente. Esta tecnología incorporó el control a su consola Nintendo 64 para el juego Mario 64. Mario 64 fue el primer juego de plataformas que exploró el espacio tridimensional de forma libre en todo su potencial. Al diseñar el control basado en este juego, Nintendo decidió utilizar el stick analógico por creerlo mucho más adecuado para este tipo de exploración. En realidad, el stick analógico demostró ser más adecuado para entornos tridimensionales, y poco después fue adoptado por otros fabricantes de consolas como Sony y Sega, y unido a controles cada vez mucho más complejos como el DualShock para PlayStation, que incorporaba 2 palancas analógicas más una respuesta vibratoria. El mando DualShock de PlayStation fue una evolución natural y surgió en medio de la popularidad de los juegos con tecnología sandbox, en plena libertad de movimiento dentro de la diégesis tridimensional del juego. Con Grand Theft Auto 3 pasamos de un personaje con una personalidad moldeada por sus creadores a un personaje cuya personalidad podría haber sido dibujada por nuestras propias acciones dentro del juego. La complejidad de este control fue esencial, porque para esta evolución de la narrativa, distanciándonos cada vez más de la misma, solo para justificar la acción del juego, como en Pong, aunque parezca una contradicción per se. Esta sofisticación del control permitía actuar sobre la compleja anatomía y la libertad de movimiento de los personajes, que ahora podían deambular por un espacio tridimensional, moviendo la cabeza, el torso y las extremidades de formas independientes, creando así un movimiento personal característico. Las experiencias estéticas conseguidas en este punto exigían un control total sobre los personajes y los entornos del juego. Las estrategias y tácticas empleadas incluían la interfaz física y el movimiento personal de estos personajes, que formaban parte de ella, incluso en los juegos en los que la narrativa solo emerge como simulaciones meramente deportivas. La adición de dicha capacidad de control permitió el acceso inmediato a más futuras mecánicas dentro del entorno del juego. En el momento en que las interfaces se hicieron más sofisticadas, se volvieron menos intuitivas. Y convengamos, y vamos a volver a repetirlo. En el momento en que las interfaces se hicieron mucho más sofisticadas, se volvieron menos intuitivas. Y contando todos los botones y palancas de un mando DualShock de PlayStation, llegamos a un número de 14 controles, mayor que el número de dedos de nuestras 2 manos. Esto alejó a muchos jugadores casuals, como dijimos anteriormente, potenciales, de la era recreativa. Una vez más, Nintendo fue responsable de la introducción de una innovación, al lanzar el control por gestos en su Nintendo Wii, que hizo de la mediación de la interfaz algo más transparente e intuitivo. Las interfaces gestuales no eran nuevas, ya se hablaba de ellas en entornos experimentales desde los años 60. Cuando usamos la Nintendo Wii empleamos muchos canales de comunicación que compiten entre sí, lo que hace que todo el proceso sea más intuitivo. Usar el cuerpo nos permite tener una acción más directa y no mediada con la acción relevante en el juego, haciendo esta mediación más transparente, mejorando la percepción de inmersión dentro de la narrativa. La aparición de otras consolas con este tipo de tecnología como PlayStation Move o Xbox Kinect
demuestra la tendencia de que una interactividad más directa y aparentemente no mediada enriquece la experiencia de inmersión en estos espacios tridimensionales. A realizar una acción en la diégesis del juego a través de la emulación de esta misma acción en su entorno externo. La atención prestada al videojuego puede ser remitida y dirigida a los elementos narrativos del mismo. De este modo, la mediación se hace más transparente e intuitiva, a la vez que se logra transformar en algo infinitamente mucho más complejo, ya que ahora no tenemos el límite del número de botones o palancas, sino que utilizamos todo el cuerpo. Es imposible imaginar una interfaz para juegos con un fuerte atractivo narrativo como Ico, Shadows of the Colossus, o con la tecnología AAA de un sandbox como Grand Theft Auto V, tan sencilla y con tantas limitaciones como el dial giratorio de Pong. La evolución de las interfaces físicas en los videojuegos deja claro el vínculo entre las tecnologías de interacción y el desarrollo de la narratividad en los videojuegos, aunque parece que no exista siempre una relación directa entre controles y narrativa, sino más bien entre controles y capacidad de representación gráfica. Incluso, también, sin la evolución de los controles, la evolución de la narrativa en los videojuegos podría verse amenazada, una vez que la representatividad es lo que parece haber impulsado realmente la evolución de las interfaces físicas. La importancia de una correcta planificación de la construcción de las interfaces físicas en el videojuego, pero siempre teniendo en cuenta la narrativa propuesta. Esto quiere decir que cuando se elabora un documento de diseño de un videojuego se debe observar cómo surge la narrativa en el contexto del juego y cómo es experimentada por el jugador, para después desarrollar esta interfaz. Las generaciones de interfaces presentadas aquí siguen una secuencia cronológica, pero esto no invalida el uso de interfaces más sencillas en función del contexto narrativo propuesto. Pero ello lo veremos también en el siguiente episodio de este documental o microdocumental que constará, estimo, de 10 entregas, alternando entre análisis ajenos a la saga misma, de esta historia natural de los atributos en los videojuegos. El episodio siguiente tratará el ratón, pero el ratón desde sus inicios, mucho más centrado como interfaz en GUI y Engelbert hasta la actualidad. Y hasta aquí el spoiler. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.